Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Prendan sus camaritas, no me dejen sola, por favor, para yo ver cuando ustedes no entiendan y te pongan su cara de confusión y de estrés. Bien, bueno, un pequeño repaso de bueno, antes ¿le quedó una duda del tema anterior? Igualito yo voy a hacer un breve repaso, pero si ustedes tienen una duda que le haya quedado, me dicen y la aclaramos ahora. Bueno, entonces, pequeño repaso. Recuerden que la clase pasada vimos, bueno, Darwin andaba dormido. Ah, que hay personas esperando para entrar. Ya va. Sí, es verdad. Ok, ahora sí. Ay, ay, pobre Darwin. Bueno, nada, cualquier cosa, yo estoy grabando la clase. Recuerden que, bueno, como han visto en las grabaciones, no se ven ustedes, simplemente se oye mi voz y la diapositiva, así que no se tienen que preocupar por la cámara ni que, ay, me veo, no me veo, no, tranquilos que ustedes no se ven. Bueno, entonces un pequeño repaso. El folículo primordial es el primer folículo en desarrollo que tiene pues el aparato reproductor femenino para el desarrollo de los ovocitos. Recuerden que están los ovocitos primarios, los ovocitos secundarios, que dependiendo en qué etapa del ciclo del desarrollo ovárico se encuentre, pues él se va a detener en cierto momento de la meiosis. En la primera parte, o sea, el ovocito primario, que lo podemos observar en el folículo primordial, este está detenido en diploteno de la meiosis 1, de la profase específicamente. Luego, entonces, observamos que morfológicamente el folículo primordial, recuerden que es simplemente un ovocito, ¿verdad? Que está rodeado por un tejido epitelial plano simple. Ya, es el más pequeño de todos. Estos folículos se encuentran principalmente en la corteza del ovario, en la parte más superficial. Recuerden que el ovario se divide en corteza y médula y la corteza no tiene los folículos, perdón, y la médula no tiene los folículos y la corteza sí. Entonces, así se ve el folículo primordial. ¿Okay? El folículo primario unilaminar, entonces, es lo mismo que el anterior, solamente que en vez de tener un epitelio plano simple, tiene un epitelio cúbico simple. Recordar que aquí es donde se produce o se crea la zona pelúcida, que es sumamente importante para el desarrollo del ovocito y posteriormente también para la fecundación, que es la que tiene las glucoproteínas ZP. Luego tenemos el folículo primario multilaminar, igual, lo mismo que el anterior, pero con ciertas diferencias, principalmente de que hay una mayor proliferación de las células foliculares y estas adquieren el nombre o el nuevo nombre de células de la granulosa, empiezan a formarse más capas o estratos y también se comunican a través de uniones comunicantes por medio de filopodios que tienen las células de la granulosa hacia el ovocito. En la, Ahí también se forma la teca folicular. En el folículo secundario antral, pues igual, lo mismo que lo anterior, hay un mayor desarrollo de la teca folicular que se diferencia en teca interna y teca externa y también se observan lagunas o líquido folicular entre las células de la granulosa, que se observan así como esos espacios en blanco en una laminilla histológica. Fíjense cómo se ven esas cavidades antrales y ya posteriormente en el folículo maduro o de Graf, esas cavidades antrales o lagunas pues se van a unir. Y al unirse me forman una sola cavidad antral grande que me desplaza al ovocito y que este ovocito particularmente, que es el maduro, va a estar, y es el secundario, por cierto, va a estar rodeado de la corona radiada, que es un conjunto de células de la granulosa que rodean al ovocito y también estará unido en forma de puente a través del cúmulo óforo
hacia la periferia del folículo con células de la granulosa. Bien, eso fue lo que nosotros vimos acerca del desarrollo folicular. Hablamos acerca también de la ovulación brevemente, del cuerpo lúteo, que recuerden que es lo que queda, ¿verdad?, del folículo luego de que sale el ovocito y se forma esta unidad endocrina, básicamente, que tiene la misma función que el folículo, pero solamente que ya no es incubadora, sino que simplemente tiene la función hormonal de producir progesterona principalmente y también en cierta medida estrógeno. Ahí están las dos células, células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de la teca. Ok, bien. Entonces vamos a comenzar hablando hoy acerca de la esteroidogénesis. La esteroidogénesis es un proceso realmente importante que tenemos que saber. Yo no se lo voy a dar, o sea, como que yo se lo voy a dar detallado, ¿no? Pero no de que como lo dice el libro de Greenspan o de un libro de endocrinología, ya eso se lo voy a dejar para cuando vean endocrino o vean ginecobstetricia, que eso sí, ahí lo preguntan. Pero hay ciertas enfermedades que tienen que ver como con algunas deficiencias de ciertas enzimas durante el desarrollo de los esteroides que pues tienen interés clínico, como es por ejemplo la deficiencia de alfa 1 y de alfa 1 hidroxilasa, de 17 alfa hidroxilasa, de también por ejemplo la deficiencia de la aromatasa que veremos en un momento. Pero de manera pues general, ustedes tienen que saber que a diferencia del hombre, el hombre puede producir testosterona por sí solo. Incluso la única célula que produce testosterona, bueno, la única no, pero la más importante y que lo hace por sí sola es la célula de Leydig, que la vimos en masculino. Espero que ya hayan visto el video. Los que no lo han visto tienen que verlo porque ya el examen es la semana que viene, así que no se duerman. Entonces, en el hombre, una sola célula, que es esa, aparte, por supuesto, de la glándula suprarrenal, produce la testosterona. Y recuerden que la testosterona, vamos a comenzar por ahí hablando rápidamente de eso, es que los esteroides sexuales se dividen como en familias. O sea, yo tengo los andrógenos, los progestágenos y los estrógenos. Esas son las tres familias. Entonces, los progestágenos son principalmente la pregnenolona, o sea, el más común y el que más he escuchado, la progesterona. Es el más común. Pero también existen la pregnenolona, la 17 alfa hidroxipregnenolona y la 17 alfa hidroxiprogesterona, que son progestágenos más débiles, que así es como se clasifican, los más débil a más fuerte. El más fuerte es el que todos conocen, progesterona. Ahora, los andrógenos, esos son los que principalmente son precursores o son primos de la testosterona, que es la más poderosa. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, el androstenediol, la androstenediona, la dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona sulfatada, el, no me acuerdo el otro, pero bueno, el punto es que todos esos son andrógenos. Y los andrógenos son los que tienen mayormente el sexo masculino. La mujer también produce, como veremos ahorita, solamente que estos andrógenos posteriormente son convertidos en estrógenos. Y esos son la otra familia, que ahí tenemos tres tipos, la estrona, el estriol y el estradiol. ¿Alguien había escuchado que había más tipos de estrógeno? O sea que, porque siempre hemos escuchado las mujeres tienen su estrógeno, pero en realidad un dato importante es que en la mujer, dependiendo del periodo del ciclo de fertilidad o el ciclo de vida de la mujer, esos estrógenos van a cambiar. O sea, yo puedo tener uno en mi infancia, pero puedo tener otro durante mi menopausia. Dime, Lenny. Lenny. Eso es lo que iba a decir, que por ejemplo en el embarazo es el estriol y en la menopausia se conoce como esterona. Exacto. El que está predominante en la mayor parte de la vida de la mujer es el estradiol. Y ese es el que más se encuentra pues de manera común en nuestra edad, en la edad entre los 16, entre los 15.
39 años. Ya a partir de los 40, pues va disminuyendo y se va formando más el estriol, perdón, la estrona. Y durante el embarazo predomina el estriol. También se dice que el feto, o sea, el bebé tiene otro tipo de estrógeno. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si quieren búsquenlo rapidito, que ese también cambia, o sea, durante la infancia precoz, o sea, perdón, la infancia temprana. Bien, eso en cuanto a las familias, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en la mujer que a diferencia del hombre, que solamente, o sea, una sola célula producía la testosterona, aquí tenemos como que se complica la cosa, porque necesitamos de dos células para poder producir estrógenos. O sea, el propósito de la esteroidogénesis en la mujer es la producción de estrógenos. Entonces, yo lo que necesito es producir estrógenos. Para eso yo necesito dos células, la teca, o sea, la célula de la teca interna y la célula de la granulosa. Entonces, a la izquierda, ustedes ven la célula de la teca en la imagen. A la derecha, ven la célula de la granulosa. Recuerden que ellas están pegaditas en el folículo, acuérdense. Entonces, miren acá. Esto que está aquí, que está en el medio, es un vaso sanguíneo. Entonces, yo tengo acá que durante de ese vaso sanguíneo salen pues todos los componentes, está todo lo que pasa a través del plasma sanguíneo, como las lipoproteínas, LDL, HDL, lípidos, hormonas y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando a nivel pues de el desarrollo, o sea, en la función hormonal me refiero, cuando hay un aumento de las gonadotropinas, pues va a impulsar o va a no solamente a estimular el desarrollo del folículo, sino también que va a estimular el desarrollo de hormonas sexuales femeninas. ¿Cómo lo hará? Bueno, en el caso de la célula de la teca, esta tiene un receptor de LH. En la célula de la granulosa tiene un receptor de FSH. Esas dos hormonas entonces no solamente van a impulsar o van a estimular el crecimiento del folículo, sino que en la célula de la teca van a estimular el desarrollo de andrógenos y en la célula de la granulosa pues van a estimular el desarrollo de estrógenos. Entonces comenzamos por ahí. En el vaso sanguíneo llega la LH, que viene pues de la hipófisis, de allá arriba, llega y se une al receptor de LH que tiene la célula de la teca. Ese receptor de LH lo que hará es a través de segundos mensajeros, va a estimular el desarrollo de AMP cíclico y ese AMP cíclico entonces va a estimular la función enzimática para convertir el colesterol en pregnenolona. Esa enzima se llama desmolasa o 1720 desmolasa, también la pueden encontrar así. Ese colesterol pues vino también de la sangre a través de receptores de LDL que están en la célula de la teca. Al mismo tiempo que se activan los receptores de LH, también se están uniendo LDL a la célula y va entrando LDL. Bueno, no es entrando porque la LDL es una lipoproteína, sino el colesterol. Ustedes entendieron, el colesterol que tiene la lipoproteína. Y ese colesterol entonces es el que es convertido, ¿verdad? Por la desmolasa en pregnenolona. Ojo, también eh, la desmolasa lo que hace básicamente es como una enzima de escisión. Ella va como que a romper el colesterol y ya posteriormente lo convierte en pregnenolona. Fíjense que aquí también pueden participar otras células perdón, otras enzimas, y pues por eso se la puse al lado, en la diapositiva de al lado, para que la vayan comparando. Dependiendo de lo que queramos convertir, pues van a participar diferentes enzimas. Si yo, por ejemplo, quiero convertir la pregnenolona en progesterona, yo necesito de otra enzima que se llama 17-alfa hidroxilasa. Esa 17-alfa hidroxilasa entonces me convierte la pregnenolona, que es un andrógeno, perdón, un progestágeno débil, en progesterona, que es el más como poderoso, el fuerte, ¿verdad? Fíjense acá, 17-alfa hidroxilasa me lo convierte en progesterona, pero también puede convertírmelo en 17-alfa hidroxipregnenolona.
y así sucesivamente. O sea, como que por esa misma enzima pueden participar diferentes reacciones en función de lo que se quiera buscar. Ahora mismo, como lo que nos interesa es producir androstenediona, que es la que vamos a utilizar posteriormente, pues yo la convierto en progesterona, eso que es más fácil. Entonces, de la progesterona, yo tengo que pasarla a 17 alfa hidroxiprogesterona. Esa 17 alfa hidroxiprogesterona, pues es convertida, ¿verdad? Por la misma enzima, la 17 alfa hidroxilasa. Ahí está. Esta es la enzima y este es el resultado. Ok, ahora sí, con este sustrato, o sea, con este precursor, sí podemos convertir a la 17 alfa hidroxiprogesterona en androstenediona, que recuerden que es el andrógeno, uno de los andrógenos previos de la testosterona más poderosos. La, la conversión se da por la enzima bueno, hay varias enzimas que participan. En este caso, por ejemplo, puede participar la 17 beta, la 1720 desmolasa, pero también puede llegar a participar la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, principalmente porque es la que convierte la androstenediona en testosterona. Entonces, cualquiera de esas dos enzimas puede participar y nos puede convertirlo tanto en androstenediona como en testosterona, dependiendo de lo que queramos buscar. Al final, el cuerpo busca lo que necesita. Si lo que necesita androstenediona, pues es androstenediona. Si necesita testosterona, por igual, las dos las puede utilizar. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros creamos el andrógeno, ¿verdad? Ya lo tenemos. Pero ese andrógeno, recuerden que lo que yo necesito hacer es convertirlo a estrógeno. Resulta que para yo convertir ese andrógeno, que puede ser o androstenediona o testosterona, en estrógenos, yo necesito de otra enzima que se llama aromatasa. También se le llama P450 aromatasa. Esa enzima resulta que acontece que no la tenemos en la célula de la teca. O sea, acá en la célula de la teca no está. Por lo tanto, yo tengo que pasar esos andrógenos hacia la célula de la granulosa para poder entonces crear los estrógenos. Vamos ahora a la célula de la granulosa, a la derecha. Esa célula de la granulosa tiene la aromatasa, pero no tiene la desmolasa, que era la que nosotras utilizábamos, ¿verdad? Para poder producir todos los andrógenos. Entonces, como no tiene esa actividad, perdón, la desmolasa no, la 17 alfa hidroxilasa sí tiene desmolasa. La 17 alfa hidroxilasa no la tiene, recuerden que era la que nos convertía la pregnenolona en progesterona y podía convertirnos la progesterona en 17 alfa hidroxiprogesterona. Y como esa enzima no está en la célula de la granulosa, por eso es que se hace el intercambio en que la célula de la teca, que sí tiene la 17 alfa hidroxilasa, produce andrógenos, pero no puede producir estrógenos, se la da a la célula de la granulosa para que convierta esos andrógenos en estrógenos con la aromatasa. Entonces, fíjense acá, aquí pasa lo mismo. Principalmente la androstenediona puede convertirse, como les había mencionado, en testosterona o pues ya tanto la testosterona como la androstenediona puede convertirse en lo que son los estrógenos. Fíjense cómo esta enzima, principalmente por la acción de la aromatasa que está acá, pues la puede convertir en estrona o en estradiol con la acción de otras enzimas. De manera general, pues para que entiendan, la aromatasa actúa principalmente gracias al estímulo de la FSH. O sea, la FSH estimula la célula de la granulosa para que produzca más aromatasa. ¿Ok? A diferencia de la LH, que lo que hace en la teca en la célula de la teca, es estimular la producción de AMP cíclico para activar la desmolasa, que es la que me convierte entonces el colesterol a pregnenolona. Muy bien. Puntos importantes acá, para que no se tengan que comer el coco con todo eso. Principalmente, la acción de la LH y la FSH sobre cada célula. O sea, ¿qué hace esas hormonas que estimulan ahí?
recordar cuál célula es la que tiene o sea, qué tiene y no tiene. La célula de la teca tiene 17 alfa hidroxilasa, que es la que me permite, ¿verdad?, la reacción enzimática para transformar los andrógenos en androstenediona, mientras que la célula de la granulosa no tiene esa enzima, pero sí tiene la aromatasa, que es la que me permite entonces convertir esa androstenediona o esos andrógenos fuertes en estrógenos. Eso es principalmente lo que tienen que saber. Y las enzimas más importantes, pues como la habíamos mencionado 17 alfa hidroxilasa, 17 beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que es esta que ven aquí, y la aromatasa. Esas son las más importantes. Ok. Y recordar entonces las familias de las hormonas esteroides. Recuerden que todo el precursor de todas las hormonas esteroides es el colesterol, o sea, absolutamente todo. Y que algo particular que es que, bueno, no es tan importante, pero es un detalle interesante, es que a diferencia de muchas células que utilizan el colesterol, la célula de la granulosa es capaz de producir su propio colesterol, o sea, puede producir su propio colesterol a través de ácidos grasos, a diferencia de la célula de la teca que no puede. Eso es principalmente porque la célula de la teca está más cerca de vasos sanguíneos, mientras que la célula de la granulosa, recuerden que eran como un montón de células apiñadas en estratos, entonces estaban más lejos del vaso sanguíneo que tiene las lipoproteínas. Entonces, me parece algo bien interesante que el cuerpo fue tan inteligente de decir, no, bueno, la célula de la granulosa está lejos, vamos a hacerla capaz de producir su propio colesterol. Y así mismo es. Ok, ¿alguna duda con la esteroidogénesis? Muchas. Bueno, es importante que vean unos videitos, tú sabes que se lo recalque. Este libro que está aquí se llama Boron, de fisiología, también pueden buscarlo ahí. Y este de acá es lo mismo, el de Boron. La esteroidogénesis en Ross no lo explican tan bien en realidad. O sea, está bien confuso. Mejor busquen un video o véanlo en otro libro, porque en Ross casi no se entiende. Entonces ustedes chequen, ven un videito en YouTube y ahí se los explica. También en Boron está paso por paso. Sí, sí, eso fue lo que dije, que este dibujo, o sea, este de aquí es de Boron, lo que yo puse. Pero las letras, o sea, te lo explica bien, o sea, en el texto, tú lo entiendes mejor. Bueno, me pasó así cuando lo tuve que estudiar Sí, para la sí, clase pasada. sí, se entiende bastante, te lo pone como en pasos, tipo paso uno, paso dos, paso tres, y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a comenzar ahora con la parte de útero. Miren, comenzando con útero, lo primero que tenemos, vamos a seguir la secuencia, veníamos de ovario, ¿verdad? Recuerden que lo más cercano al ovario, que son las trompas uterinas. Las trompas uterinas, pues se dividen en varias secciones y pueden tener varios nombres. También se le llama salpinges, se le llama trompas, ¿cómo que se le llama? Espérense. Trompas uterinas, salpinges, y le dicen otro nombre ahí, no me acuerdo, pero le dicen varios nombres. Trompa de falopio. Ah, trompa de falopio, exacto, trompa de falopio. En las trompas uterinas, recordar que tiene varias porciones, no solamente son una sola. Esta puede medir aproximadamente como 18 centímetros, puede variar también. En la primera parte, pues es el infundíbulo. El infundíbulo es lo más cercano a el ovario. Esta tiene unas extensiones o sea, unos repliegues de mucosa, unas extensiones que se llaman fimbrias, que son capaces, son móviles y son capaces de, pues, acercar al óvulo que fue recién expulsado del ovario, que fue recién excretado, para que entre, pues, a la luz de la trompa. Luego tenemos la ampolla, que es el lugar más importante de la trompa, ya que aquí es donde se produce la fecundación. Tenemos el istmo, que es la porción casi más delgada,
de la trompa, o más estrecha, mejor dicho. Y luego tenemos la porción uterina o intramural, que pues es la más cercana a la luz de la cavidad uterina y mide súper poquito, es simplemente como una transición entre la trompa y pues la entrada del útero. Recordar que histológicamente se divide en tres capas. Tenemos la mucosa, la muscular y la serosa. Estas tres capas en su luz pues van a replegarse de manera bastante interesante y le dan un aspecto laberíntico a la luz de la trompa. Fíjense que a diferencia de la próstata que teníamos en el hombre, que también era una, bueno, esto no es una glándula, en el hombre la próstata era una glándula, pero siempre hacemos la comparación porque si muchas veces se confunden, y es cierto, en histología hay órganos que se pueden confundir. Entonces, en la próstata, que se ve similar, tenemos que la luz de la próstata es compartimentalizada, es decir, que se ven espacios cerrados y divididos por mucosa, mientras que en la trompa uterina esos espacios son comunicados todos, o sea, no hay uno que esté dividido, no hay compartimentos, por eso se le llama luz laberíntica. Fíjense, si por ejemplo yo me meto por aquí, miren cómo yo puedo continuar y no necesariamente tengo que detenerme y puedo seguir así sucesivamente. Eso es algo característico que tiene la, pues, la trompa. Acá, fíjense cómo se observa la mucosa, cómo se repliega, mientras que la capa muscular se queda pues en estática o sin movimiento. Y ya posteriormente, de manera más superficial, tenemos la serosa. Característico del epitelio, sí, estoy grabando, Maite. Característico del epitelio de la trompa uterina, tienen dos tipos celulares. Se llaman células ciliadas y células no ciliadas o en tachuela. Las células, ojo acá, todo en la mujer, absolutamente todo, que yo siempre les he dicho, siempre va a ser estimulado por hormonas. Igual que los folículos, igual que la producción de estrógenos, igual que la producción de andrógenos, igual que todo lo que hemos visto, siempre va a estar estimulado por hormonas, excepto el folículo primordial, que es independiente de gonadotropinas, pero todo lo que viene después siempre va a estar estimulado por la hipófisis. Y la trompa no se queda atrás. Estas dos células que ven acá también son estimuladas por las hormonas hipofisiarias. Específicamente, las células ciliadas se encargan de empujar, o sea, ellas van a barrer a el óvulo que acaba de llegar. O sea, desde que el óvulo se expulsa del ovario y las fimbrias recogen, ¿verdad?, a ese óvulo y entra a la luz de la trompa, lo que hacen estas células ciliadas es que van a empezar a empujar a ese óvulo. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad uterina, por supuesto. Esas células ciliadas pues se encargan de eso. Ahora, las células no ciliadas o en tachuela, que es el otro tipo de célula que se encuentra ahí, no va, o sea, no tiene cilios, por lo tanto no va a participar en el barrido de óvulo. Sin embargo, ellas van a secretar sustancias nutritivas para él. O sea, ahí van a secretar, por ejemplo, glucógeno, algunos incluso nutrientes, o sea, minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, y van a permitir entonces mantener a ese óvulo viable. Y esas son dos funciones que tienen las células o sea, las células que se encuentran ahí dentro de la mucosa. La otra característica es que esas células en tachuela se diferencian de las células ciliadas debido a que tienen un núcleo. O sea, cuando yo hablo tachuela, se refiere a un tornillo, o sea, un clavo, mejor dicho, así. Ellas se ven como así, tienen una parte como ancha en la parte apical que se ve aplanada y su núcleo también se encuentra de forma apical, mientras que la parte basal pues es más angosta y forma como un pico y por eso se le llama tachuela, pero es lo mismo que decir clavo. Ok. Esa también es una imagen, una lámina histológica
de trompa uterina, trompa de falopio o salpinge, donde podemos observar la mucosa sumamente plegada que dan la apariencia laberíntica. También se puede observar brevemente la muscular, que se encuentra justo debajo de la lámina propia de la mucosa. Fíjense acá cómo se observa la laberíntica. Ella viene por acá y sigue, y sigue, y sigue, y sigue por ahí. Ok, vamos con el útero. Ya el útero de manera general lo vimos al principio de la clase pasada, pero ahora vamos a verlo de manera un poquito más detallada. Fíjense que el útero a nivel del cuerpo del útero histológicamente tiene tres capas: endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la capa más interna del útero y es la que va a contener lo que conocemos como glándulas uterinas. Esas glándulas uterinas son glándulas tubulares que van a permitir entonces la secreción de sustancias para el producto. O sea, desde que durante el embarazo su función principal de esas glándulas es poder formar la decidua, que, bueno, ustedes no saben qué es eso exactamente, o quizás alguno sepa, pero la decidua es como cómo se forma el útero el momento del embarazo. Recuerden que el embarazo es básicamente la implantación de ese embrión fecundado, o sea, de ese embrión que obviamente está fecundado en la pared uterina. Y la función que tienen esas glándulas es que desde el momento en que ese embrión se implanta, ellos van a servir como un soporte, primero como si fuera una cama, ¿verdad? Para ese embrión. Y lo segundo es que van a liberar sustancias, van a liberar nutrientes, van a liberar líquido, van a mantener entonces una irrigación constante para promover el embarazo. Y por eso es que pues cuando no hay embarazo ocurre la ruptura o parte de la ruptura de parte de ese endometrio, porque esas glándulas se van a regenerar, o sea, ellas se degeneran y luego vuelven a regenerarse para esperar un embrión o la implantación del mismo. En el caso del endometrio, brevemente, esta tiene dos capas, tiene un estrato basal y un estrato funcional. Ese estrato funcional es el que se rompe, o sea, ese estrato funcional se rompe de manera mensual, mientras que el estrato basal es el que se queda, es el más cercano al miometrio y pues puede regenerar ese estrato funcional. El miometrio es la capa más gruesa del útero, es la central también, la que se encuentra en el medio de las dos, y es músculo, o sea, es músculo liso. Ahí no hay perdedera, todo eso es músculo liso que está orientado en tres capas diferentes: longitudinal y circular, longitudinal externa y circular interna. El perimetrio, pues ya sabemos que es una capa serosa, o sea, un mesotelio con células, con adipocitos. Ok. En cuanto a los cambios de los ciclos menstruales, o sea, durante el ciclo menstrual, el útero va a tener cambios. No solamente va a ser, o sea, el endometrio específicamente va a cambiar. El endometrio puede ser un útero menstrual, puede ser un útero proliferativo y un útero secretor. Y cuando yo me refiero a endometrio, yo me refiero a las glándulas endometriales. Recuerden que yo les dije que en todo el endometrio, que es la mucosa, pues vamos a tener glándulas. Esas glándulas van a cambiar morfológicamente y obviamente también de manera funcional, dependiendo en qué fase del ciclo menstrual nos encontremos. Sí, Perla, se va a grabar. El útero menstrual. El útero menstrual se caracteriza por tener una mucosa descamativa, o sea, que vamos a observar en la laminida histológica que esa mucosa se va a ver como desprendida. También va a haber una ruptura de vasos sanguíneos, específicamente estos vasos espirales que vemos acá. Fíjense, esta es la glándula y estos son los vasos sanguíneos. La arteria recta que ven acá es rama de, bueno, la arteria uterina da varias ramas, mejor dicho. Ahí está la arcuata, la radial, la recta, pero la última rama de la arteria uterina más superficial son las arterias espirales y esas son las arterias que se van a romper.
acá, y esas son las que vemos que se rompen. Y pues son las que mayormente van a producir el sangrado. Podemos observar eso. La principal característica del útero menstrual es la ruptura, descamación y desprendimiento de la mucosa, específicamente del estrato funcional del endometrio. Y vamos a ver, por supuesto, mucha sangre, ¿verdad? Luego tenemos el útero proliferativo o también llamado útero folicular. Este útero se caracteriza por tener unas glándulas endometriales alargadas y rectas. Pueden también no solamente ser longitudinales, o sea, no pueden tener una longitud amplia, pero también pueden ser cortitas, dependiendo, que eso es un dato que tienen que saber. Yo no se los voy a detallar con exactitud, pero para que ustedes sepan, cada una de estas fases tiene diferentes subfases. Está el útero proliferativo temprano, el útero proliferativo intermedio, el útero proliferativo avanzado, y todo eso tienen características, pero eso vamos a dejárselo a los patólogos. Por ahora nosotros vamos a encargarnos de saber cuál es la diferencia general entre cada fase. Entonces el útero proliferativo puede ir desde unas glándulas cortas hasta unas glándulas bien larguitas, pero lo que se caracteriza es que son rectas. Por eso se llama, pues, bueno, no se llama por eso proliferativo, pero para que lo tengan en cuenta, que es cuando asocien proliferativo, asocienlo con glándulas rectas. Ya acá, cuando pasa entonces a ser un útero secretor, que es este que vemos acá, ya esas glándulas que eran rectas en la parte proliferativa, que podían tener en fases finales una ligera tuertosidad, ya en útero secretor, esa tuertosidad se extiende, o sea, puede volverse completamente tortuosa. Y esas glándulas, o sea, la luz de esa glándula se vuelve así como un zigzag. Por eso se llama secretor. Eh, Acá pueden observar, ese es un dibujo, vamos a ponerle una imagen real, esa es una imagen real. Fíjense que son cortitas, pero se caracterizan por ser así, como onduladas. Ahí casi no se ve. Ok, entonces voy a repetir rápidamente. Útero menstrual, descamativo, sangrante, se tiñe intensamente, mientras que el folicular es glándulas cortas, pueden ser alargadas en algunas partes y son rectas, mientras que en el secretor este es completamente tortuoso, o sea, las glándulas son así, como un zigzag. Muy bien. Entonces, el cuello uterino es el orificio o la comunicación que hay entre el útero y la vagina. Ese cuello uterino se caracteriza por tener dos partes, que tenemos el endocervix y el ectocervix. El endocervix es característico porque tiene una continuidad del tejido epitelial del útero, que el tejido epitelial uterino, creo que no se lo había mencionado, pero eso es cilíndrico simple. Ese tejido epitelial cilíndrico simple, entonces es el que me va a continuar con el endocervix. Va a haber una pequeña parte de transición entre el endocervix y el ectocervix, y esta entonces va a permitir el paso o transformar ese epitelio cilíndrico simple en un tejido epitelial plano estratificado no queratinizado, que es el de la vagina. Entonces yo tengo esa comunicación acá. Es importante saber que este lugar de transición es el que es más propenso al cáncer de cuello uterino. Aquí es donde se implanta, o sea, donde hay esa displasia, ¿verdad? Que posteriormente puede convertirse en cáncer. Un factor importante para el cáncer, el desarrollo de cáncer de cuello uterino es el VPH, que es el virus del papiloma humano, específicamente las cepas cancerígenas como la 16, la 31, la 28, la 34, entre otras. Esta, bueno, por lo mismo, o sea, va a haber una displasia. Recuerden que en patología, bueno, no sé si han visto patología, pero se le da ese término a los cambios que hay en un tejido epitelial y otro. O sea, si hay un cambio muy abrupto
y esas células empiezan a cambiar su morfología, quizás de una manera un poco alterada, a eso se le llama displasia. Entonces, en ese momento puede ocurrir por la misma acción del virus una displasia que puede convertirse en cáncer. Ok, fíjense acá la diferencia, miren aquí. Acá venimos con un tejido epitelial cilíndrico simple, aquí cilíndrico, y ya en este punto, entonces, fíjense cómo cambia de manera abrupta y se convierte en un tejido epitelial plano estratificado, no queratinizado. Ok. Vamos a terminar acá con vagina. Ok. La vagina es un epitelio, como lo habíamos mencionado, plano estratificado no queratinizado, que se caracteriza por tener sí, o sea, las células que se encuentran en sus estratos se tienen un citoplasma pálido. Eso es algo característico de vagina. Desde que ustedes vean ese epitelio con con unas células de citoplasma pálido, blanco casi, pues eso es vagina hasta que se demuestre lo contrario. Otra característica, no tienen glándulas. La vagina no tiene glándulas, no tiene, o sea, es completamente, perdón, es un tejido muscular, básicamente. O sea, lo que tiene es el epitelio, que es la mucosa, ¿verdad? Con su lámina propia, tiene su muscular, que es muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, tiene mucho músculo liso, y también, pues, tiene la capa externa, que dependiendo puede ser o serosa o adventicia, principalmente adventicia. Acá tienen que saber también que ese aspecto pálido que tenemos en las células de el epitelio no es por nada, o sea, tiene una razón. ¿Alguien sabe por qué esas células se ven pálidas? Las células se aclaran. No, no. No se llaman así, por cierto, o sea, no a todas las células que se ven pálidas se llaman claras, ¿ok? Por si acaso. Eso es como que en sitios determinados. Acá son simplemente células de no son porque están menos vascularizadas. Tienen que ver con el aspecto inmunológico. Bueno, les voy a decir. En el epitelio de la vagina, ustedes saben que tiene un pH, que el pH de la vagina es alcalino o es ácido. Ácido. Exacto. El pH de la vagina es ácido. Por lo tanto, yo necesito algo allí que me esté produciendo ácido, ¿verdad? Porque las cosas no son ácidas de por sí. Tiene que haber una alteración, tiene que haber algo que se esté produciendo ahí que me haga que el epitelio sea ácido. Entonces, lo principal o que tienen que saber acerca de esto es que lo que genera esa acidez del pH de la vagina es una sustancia que se llama ácido láctico. Ese ácido láctico es producido por una bacteria. ¿Alguien sabe cómo se llama esa bacteria? Bueno, es que si no saben, se decía. No, está bien, yo se lo digo. Esas bacterias son lactobacilos o también le llaman bacilos de Doderlein. Dime, Maita. Si estás hablando no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Bueno, mientras ella resuelve. En la vagina, como les mencioné, están esas bacterias. No todo en nuestro cuerpo, o sea, no todos los microorganismos de nuestro cuerpo tienen que ser malos. En este caso, esto es el vivo ejemplo de que podemos tener microorganismos que nos ayuden a mantener la normalidad de nuestro cuerpo, la homeostasis, a protegernos. Hay se cree o se tiene la teoría de que bueno, se tiene la teoría, no, ya está comprobado, de que hay una interacción entre las células de la vagina, o sea, las células de ese epitelio y los bacilos de Doderlein. Dime, Diana.
que por eso es que como que se tiene tan, vamos a decirlo así, prohibido como las duchas vaginales, como que el jabón realmente entra a la vagina, porque la gente entiende que la vagina se tiene que limpiar y no, porque si tú te atreves a ponerte, por ejemplo, jabón en la vagina, tú le vas a estar haciendo daño a esos microorganismos que al final de cuentas están en su sitio. Exacto. Y les voy a explicar por qué. O sea, miren, esa, el aspecto pálido de esas células se da porque las células que se encuentran ahí de manera natural del epitelio de la vagina, que se ven pálidas, producen glucógeno. ¿Ok? Ese glucógeno, pues al ser un sacárido, un azúcar, un carbohidrato específicamente, no se tiñe, no adquiere la tinción convencional de hematoxilina y eosina. Entonces, al no teñirse, pues nos da la salvedad de que se encuentra ahí ese carbohidrato. Y eso tiene un propósito, porque es un intercambio que hace el epitelio de la vagina, o sea, la vagina le da glucógeno a los bacilos de Dodderline para que ellos sigan produciendo ácido láctico. Y ese ácido láctico entonces mantiene alejado a otros microorganismos que no son compatibles o que no pueden sobrevivir en un medio ácido. Y por eso es que la mayoría de las veces cuando, como dijo Diana, cuando una mujer cambia el pH de la vagina, que eso se da mucho, por ejemplo, con muchas relaciones sexuales, por el tema de que ustedes saben que el semen es alcalino. Entonces ese cambio de pH puede alterar también pues la microbiota que se encuentra ahí. Aparte de eso, también los baños de playa, la piscina, usar el traje de baño mucho tiempo, eh, las duchas vaginales, todo eso me puede alterar el microambiente que yo tengo aquí. Y si me lo altera, pues entonces todas esas bacterias y hongos también, como por ejemplo la Candida albicans, que siempre se encuentra de manera natural, puede ser oportunista y puede entonces alterar o afectar al medio de la vagina. ¿Entendido esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿No los veo? Mm, No sé. Ok, sí, perfecto. A ver, cómo se llama la bacteria que está ahí? Lactobacilos. Exacto. ¿Qué producen los lactobacilos? Fren. Ah, El ok. ácido láctico. El ácido láctico, exacto. Ok, ya está bien. Con eso es suficiente. Ah, ¿qué tienen las células que están en la vagina? ¿Qué producen? Glucógeno. Glucógeno, que ese es el que consumen los lactobacilos para poder entonces producir el ácido láctico. También se forman estas pequeñas, eso lo pueden observar mucho en las laminillas histológicas de vagina, que se forman estas como esferas a nivel del epitelio. Y eso se da principalmente, se le llaman también clavijas, pero es por la formación de células linfocitarias y neutrófilos alrededor o cercana a la membrana basal y lámina propia de la mucosa, que también se encuentran mucho ahí. Ok, entonces, glándulas mamarias. Rápidamente, para que esto se lo voy a explicar de manera sencilla, porque ustedes lo van a ver más profundo cuando den patológica, que le van a explicar muy a fondo las patologías de la mama. Entonces, acá, para que ustedes no lleguen aquí, allá, ¿verdad? Ciegos, y si van a ver dentro de la mama, o sea, morfológicamente, lo primero que ustedes ven, de lo más externo a lo más interno, pues es el área del pezón y la areola. El área del pezón y la areola es una entrada, una salida de los conductos galactóferos que provienen de los alvéolos mamarios. Recordar que la glándula mamaria, y se lo voy a recordar que lo vimos en piel y no lo tratamos, y yo dije, lo voy a tratar en femenino, es una glándula sudorípara apocrina modificada. Y eso se lo tienen que aprender en histología
full, que esa palabrita, glándula esa la mama. En la definición histológica de la mama es glándula sudorípara apocrina modificada. ¿Por qué? Porque recuerden que básicamente la excreción que tiene la mama es una formación de lípidos y proteínas y se da a través de una secreción apocrina. Se le llama sudorípara porque tiene el mismo aspecto morfológico, la misma formación morfológica que tiene las glándulas sudoríparas, que son glándulas tubuloalveolares. Y básicamente, pues todo esto es una conformación de alvéolos, túbulos que se van a conectar y van a desembocar en el pezón. Cabe destacar que también se encuentran unas glándulas, que son glándulas sebáceas, alrededor del pezón. Y estas glándulas se llaman glándulas de Montgomery, que pues las mujeres y los hombres la tienen, los dos, que son básicamente esas bolitas que ven alrededor del pezón, en la areola. Hay unos pequeños puntitos ahí, todas esas son glándulas sebáceas y también son glándulas sudoríparas, o sea, todo eso está ahí conjunto. Y eso lo tienen tanto los hombres y las mujeres. La diferencia principal entre la mama del hombre y la mama de la mujer es que la mama del hombre no tiene tanto tejido adiposo, pero igualmente tiene todo esto que estamos viendo acá. Tiene sus alvéolos, tiene sus conductos galactóferos. Ciertamente están más atrofiados, por supuesto, porque ellos nunca van a tener eso activo de manera natural, pero pueden, ¿verdad? O sea, anatómicamente lo tienen. Ahora, ya en la parte interna, entonces yo veo cómo en esa desembocadura del pezón se encuentran estos conductos, que son los conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos van a tener entonces una continuación que es el seno galactóforo, que estos a su vez se van a comunicar a través de las unidades terminales lobulillares. Estas unidades terminales entonces son las que van a tener los lobulillos de las glándulas tubuloalveolares. Esos lobulillos se van a dividir en aproximadamente 15 a 20 lóbulos, y esos se van a su vez a subdividir en muchos lobulillos. No me interesa tanto que se prendan todo eso, lo que sí tienen que saber es que en el pezón pues tenemos aproximadamente de 15 a 20 desembocaduras de los conductos galactóforos, y por eso es que en el pezón también ven como una especie de puntitos. O sea, tenemos puntitos en la areola que son más grandes, son como unas bolitas, que esos son las glándulas de Montgomery, pero en el pezón directamente yo tengo como unos puntitos, lo tienen también los hombres. Esos puntitos son donde desembocan esos conductos galactóforos y aproximadamente son de 15 a 20. Dependiendo del desarrollo, pues, si hay embarazo o no. Así se estudia la mama. ¿Está embarazada o no está embarazada? La mama de una mujer no embarazada va a ser muchísimo más como diferente a una mama de una mujer embarazada. Por ejemplo, ese nombre, esa terminología que se le da a la mama de una mujer no embarazada es mama inactiva, mientras que de una mujer embarazada se le dice mama en lactancia o mama activa. ¿Qué diferencia hay? De manera sencilla. Bueno, va a haber definitivamente un aumento de la luz de los conductos alveolares. O sea, de todos los conductos alveolares que tenemos ahí, de los acinos mamarios, pues vamos a tener leche. O sea, todo se va a llenar de leche. Va a haber una producción de esa leche. Y un pequeño dato que siempre lo preguntan en ginecobstetricia: la primera leche materna, o sea, luego del parto o del nacimiento del bebé, se le llama calostro y es diferente a la leche materna normal. El calostro, que es la primera eyección de leche, tiene mayor contenido proteico y antimicrobiano y de anticuerpos como la IgA. Mientras que en la leche común materna, o sea, después de esa primera leche, se tiene mayor cantidad de lactosa y grasa. Eso es algo que es importante saber
porque dependerá mucho el crecimiento, o sea, el desarrollo inmunológico. De hecho, se han desarrollado algunas investigaciones respecto a eso, como que de qué tan perceptible o qué tan sensible es el bebé inmunológicamente, luego si tiene o no o sea, si tuvo o no el acceso al calostro materno. Y es bastante interesante porque hay muchos cambios a nivel del desarrollo inmunológico del bebé. Pues solamente viendo la primera, o sea, absorbiendo, comiendo, pues tomando la primera leche materna. Dime, Elaine. Que por esto también, o sea, el calostro es como muy importante porque, como usted dijo, aporta a la inmunidad del bebé, porque también, porque tiene altísimas concentraciones de la IgA y además también de IgG e IgM, porque confiere como la inmunidad pasiva del recién nacido. Entonces, la leche materna se diferencia de esto porque nada más contiene IgA, pero que en menor concentración. Así es correcto. Es bien interesante, si a ustedes les interesa ese tema también, es bueno para una tesis, así que anoten. Bueno, en cuanto a más que todo es eso, lo que tienen que saber de la mama, a nivel histológico, pues ustedes van a ver también, esa se va a ver como un tejido adiposo que va a ser mayor, pues en una mama activa perdón, va a ser mayor en una mama inactiva porque hay mayor cantidad de grasa que de alvéolos, mientras que en una mama inactiva va a haber menos tejido graso porque pues todos los alvéolos van a estar agrandados, ¿verdad? Llenos de contenido láctico. Ahora, ¿qué se caracteriza a nivel de las dos? O sea, de manera general, ¿cómo ustedes van a ver la mama? Van a ver una laminilla histológica con mucha cantidad de acinos alveolares, mucha cantidad de acinos. Y esos acinos pues pueden variar y eso es lo que le va a determinar si es una mama activa o inactiva. Si es una mama activa, pues los acinos van a verse con contenido, o sea, van a tener un contenido, por lo tanto, se van a ver grandes, van a ampliar el tamaño de la luz y esa luz va a tener contenido. Va a haber también menos tejido graso, va a haber menos adipositos. Mientras que la mama inactiva, pues va a ser todo lo contrario. Va a haber mucho tejido conectivo, va a haber mucho tejido adiposo, los alvéolos van a ver mucho más pequeños, no van a tener un contenido, se van a ver como atrofiados. Y eso es lo que me diferencia la mama activa de la mama inactiva. Por ejemplo, ¿esos que ustedes creerían? ¿Que es una mama activa o una mama inactiva? Inactivo. Inactiva. Inactiva. Es una activa porque, miren, estos son los alvéolos. Los alvéolos, recuerden que siempre van a estar formados por un tejido epitelial plano simple. O sea, puede ser cúbico dependiendo también de dónde estemos, porque como todo esto son una red de conductos, no todos los conductos van a tener el mismo epitelio. El más pequeño, igual que como vimos en el tronco pulmonar, en la parte más pequeña siempre va a ser tejido plano simple, pero más cuando van acercándose, ¿verdad?, al conducto galactóforo, que es el que ya se expulsa hacia el pezón, pues va cambiando su epitelio. Sin embargo, algo que sí tiene consistencia es que todos los alvéolos tienen ese tejido epitelial plano, simple o cuboide. Y tienen también alrededor de cada sino unas células mioepiteliales, que si se acuerdan de cuando vimos testículo, les había mencionado que esas células mioepiteliales reaccionan también a la oxitocina hipofisiaria. ¿Y qué van a hacer? Contraerse. Y por lo tanto también van a ayudar pues a la secreción de la leche. Lo que va a ayudar a la expulsión de la leche entonces es la oxitocina, que me acuerdo que en la clase de, ¿cuándo fue? Sí, en endocrino, yo les dije, las células lactotrofas van a producir prolactina, que induce la producción de la leche. ¿Se acuerdan? Que la prolactina, les dije que lo que hacía era producir la leche. Ahora, la excreción de la leche lo hace la oxitocina, porque la oxitocina
activa o contrae esas células mioepiteliales que se encuentran alrededor de los acinos y lo que hace es así, exprimirla, como si fuera un limón, o no, una ubre. Imagínense, una ubre de una vaca, que agarra, así como tú exprimes la ubre de la vaca, así mismo hace las células mioepiteliales con la acción de la oxitocina. Mírenla acá. Yo tengo aquí el sacro alveolar, o sea, el alveolo, y yo tengo acá las células mioepiteliales que están aquí. Esto es una célula mioepitelial, esa que se ve alargadita y aplanada. Entonces yo tengo que el saco alveolar, dependiendo de la sección, ustedes la mayoría de las veces la van a ver un tejido epitelial cúbico simple, puede llegar a ser plano, pero lo que sí se caracteriza es el contenido. Miren el contenido ahí, contenido de leche. Ok, hasta ahora, ¿alguna duda de mama? Ok. Algo importante es que también no solamente puede cambiar durante si es embarazo o no, sino también que durante el ciclo menstrual de la mujer, específicamente en la parte premenstrual, también puede haber un cambio morfológico en las mamas. No por la producción de leche, sino por el aumento o la dilatación de los alvéolos mamarios. Esto va a producir también se pueden producir prostaglandinas por el mismo estiramiento también de los tejidos vasculares y pues producen el dolor muchas veces que las mujeres antes de la menstruación tienen un dolor o inflamación de las mamas. Eso también se puede observar en función del aumento de los estrógenos. Ok, ahora vamos a ver la integración de todo lo que hemos visto hasta el momento. Eso fue un dibujo que yo hice el semestre pasado. Me dio flojera hacerlo de nuevo, pero por eso yo se lo hice aquí ahora. Se los puse, mejor dicho, la foto. Miren, lo primero es que acá podemos ver el hipotálamo, ¿verdad? Recuerden que todo esto está liderado por el eje hipotálamo hipoficiario. Ese hipotálamo entonces va a secretar lo que ya conocemos como la hormona liberadora de gonadotropinas. Esa hormona liberadora de gonadotropinas entonces estimula a la hipófisis para producir LH y FSH. Eso ya lo sabemos. ¿Qué sucede? Que van a ver, o sea, todo esto, la interacción de las hormonas hacia todos estos órganos se van a dividir en 3 ciclos. Tenemos el ciclo ovárico, que se divide específicamente en un ciclo proliferativo, en una fase proliferativa y en una fase lútea, que va, o sea, la fase proliferativa va desde el día 1 al día 14 del ciclo menstrual. Y la fase lútea va desde el día 14 hasta el día 28. De manera normal, o vamos a decir promedio, el ciclo menstrual de una mujer va de 0 a 28 días. Esto puede cambiar también, puede ser de 31 días, puede ser de 25 días, puede ser de 37 días, o sea, puede cambiar. Eso es normal que cambie de una mujer a otra, pero de manera promedio, pues tenemos eso. Simplemente que si usted sabe que su ciclo no es de 28, es de 32, por ejemplo, 32 días. Usted le llega la menstruación de manera natural, irregular, cada 32 días. El punto de esto es que el primer día, el medio del ciclo menstrual, el punto medio y el día final son los que siempre van a coincidir en función de las fases. Por eso yo digo, vamos a ponerlo de nuevo. La fase proliferativa del ciclo ovárico, que es donde está el desarrollo de los folículos hasta que llega al folículo de Graf, se llama así fase proliferativa. Esa va desde el día 1, es decir, desde el día que baja la menstruación hasta la mitad de tu ciclo. Que en este caso, como estamos utilizando 28 días de manera promedio, la mitad de 28 es 14. Por eso se dice el día 14. Entonces, esa primera mitad va a estar representada por la fase
proliferativa del ciclo ovárico. Acá tenemos entonces el desarrollo folicular de hasta el folículo de Graf. En ese punto medio de su ciclo menstrual, que acá lo tenemos como día 14, es donde ocurre la ovulación. ¿Y por qué ocurre la ovulación aquí? Pues porque todo esto está mediado por la LH y la FSH. Todo tiene una correlación. En el caso de la LH, pues que está representada aquí con el color mamey, y la FSH de color rojo, va a tener, o sea, ese eje hipotálamo hipoficiario gonadal, en este caso gonadal de la mujer, va a estar controlado por la secreción de LH-FSH y la retroalimentación negativa y positiva de los estrógenos y progesterona. Si se acuerdan, yo les dije que los estrógenos y progesterona estaban, vamos a decir, controlados por la LH y FSH, ¿verdad? Les dije que la célula de la teca tenía receptor de LH y la célula de la granulosa tenía receptor de FSH. Y eso estimulaba la producción de estrógenos. Va a llegar un punto del ciclo menstrual donde esa producción de estrógenos va a ser excesiva. Esa producción de estrógenos excesiva es lo que produce la retroalimentación negativa y le va a decir a la hipófisis, retroalimentación positiva y le va a decir a la hipófisis, mira, ya llegué a mi punto máximo de estrógeno, que está acá. Fíjense, yo se lo puse. Esta línea roja de aquí es el estrógeno y esta línea roja de aquí es la progesterona. Fíjense que la línea roja de estrógeno también sigue así una curva que va exponencial. Llega a ese punto máximo y va a hacer una retroalimentación con el eje hipotálamo hipoficiario y fíjense que coincide con ese pico de LH. Entonces yo tengo que un aumento de estrógenos me va a producir o me va a llevar un mensaje a la hipófisis que me va a dar un pico máximo de LH, es decir, excreción máxima de la hormona LH. Esa hormona LH, ese pico máximo de la hormona LH, es la que me va a determinar el día de la ovulación y coincide con la mitad del ciclo menstrual, es decir, con el día 14. Entonces, de manera resumida, la mitad del ciclo menstrual coincide con la ovulación debido a la producción excesiva que se tuvo por el folículo de Graf de los estrógenos, y esos estrógenos entonces son los que me van a determinar en la hipófisis el pico máximo del LH. Y ese pico máximo del LH es lo que le va a decir al ovario, mira, ya es momento de ovular, ya es momento de ovular. Y ese pico máximo del LH es lo que me va a determinar todo lo que conocimos en la ovulación previamente, que fue la ruptura, la fibrinólisis del tejido conectivo, la estimulación de la producción del estigma folicular y la expulsión del óvulo. E incluso esa producción excesiva de estrógeno también es lo que me estimula al terminar, por ejemplo, bueno, terminar no, a que ese ovocito pase de ser primario a secundario, o sea, todo eso está relacionado. Ya acá entonces quedamos en que el pico máximo de LH y el pico máximo de estrógeno es lo que me determina la ovulación. Luego ya terminamos la fase proliferativa, es decir, de esa primera mitad del ciclo se acabó. Desde el momento en que el óvulo sale del folículo ovárico, ya terminó la fase proliferativa. Ya ahora comenzamos con la fase lútea o luteínica, que va desde la mitad del ciclo menstrual hasta el final, es decir, hasta que se repita el ciclo con la primera menstruación de nuevo. Y eso va a estar representado pues por el cuerpo lúteo. Recuerden que en el ciclo ovárico habíamos mencionado de que cuando se rompe el folículo que libera el óvulo, pues eso se degenera y se vuelve un cuerpo hemorrágico
y luego cuando se forma la cicatriz, se forma el cuerpo lúteo, que es el productor de hormonas a través de las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa, que me forman principalmente progesterona. Y ese cuerpo lúteo, ya luego cuando se acerca la última semana, los últimos días del ciclo menstrual, se vuelve a degenerar, se atrofia y se vuelve entonces un cuerpo albicans, que no me alcanzó, parece ser que la foto se cortó ahí, pero eh, está ahí el cuerpo albicans. Ok, eso es en cuanto a el ciclo ovárico. Ahora, todo eso va a tener también una relación con las fases del ciclo uterino. Recuerden que voy a tener una fase menstrual, una fase folicular y una fase secretora del útero. La fase menstrual, pues, coincide con los primeros 5 días del ciclo, pues, del ciclo uterino, del ciclo menstrual. Y esto coincide también, pues, con la primera parte, o sea, el desarrollo de la primera fase proliferativa del ciclo ovárico. Entonces, en la parte folicular, en la fase folicular, termina la primera mitad del ciclo menstrual. Es decir, que estas dos fases, tanto la menstrual como la folicular, van desde el día 1 hasta la mitad del ciclo, que coincide con la ovulación. Ya luego, desde el día 14, o sea, la mitad del ciclo, hasta terminar, es solamente la fase secretora. Recordar que todo eso también tiene una estimulación, ¿verdad? A nivel, o sea, volvemos a la hipófisis, va a tener una estimulación a nivel hipofisiaria y se van a liberar también muchos estrógenos, muchas progesterona, todo eso va a tener una relación con las hormonas o sea, las hormonas de gonadotropinas, y también va a haber un mayor deseo sexual durante la fase de ovulación, es decir, entre la fase folicular y la fase secretora. Siempre asocien, y cabe destacar acá, que el cuerpo femenino, igual que el masculino, o sea, está hecho para procrear, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que pasa aquí tiene esa intención, tiene ese propósito. Los estrógenos, relaciónenlos siempre con el desarrollo. O sea, imagínense que estrógenos siempre van a estar estimulando, por ejemplo, el desarrollo folicular, siempre van a estar preparando al útero para poder, pues, recibir un embrión. Van a estar como en ese proceso de desarrollo. Mientras que la progesterona es todo lo que tiene que ver con el embarazo. Cuando una mujer está embarazada, la mayor hormona que libera es progesterona. Incluso está la gonadotropina coriónica humana, que también está relacionada con progestágenos. O sea que progesterona, hormona del embarazo, piénsenlo así. No, bueno, no hormona del embarazo, hormona que mantiene el embarazo. Ahí, pues todo lo que está estimulado por la progesterona va a tratar de mantener el embarazo. Por ejemplo, la fase secretora del útero está liderada por progesterona, fíjense acá, y por eso se los puse aquí, estrógeno y progesterona. Eso también se relaciona desde el día 1 aquí hasta el día final del ciclo. La mitad la última mitad del ciclo, que es del día 14 al final, está liderada por progesterona. La primera mitad, que es del día 1 al día 14, está liberada por el estrógeno. Por eso es fase proliferativa, liderada por el estrógeno, y fase luteínica, que es liderada por la progesterona. Y fíjense cómo también la progesterona, todo esto actúa para mantener o con el propósito del embarazo. La fase secretora, la función que tienen esas glándulas para tener esa morfología tortuosa, se caracterizan porque se llenan de líquido que son nutrientes. Si un óvulo, por ejemplo, y se implanta en una fase menstrual o en una fase folicular, es muy probable que no se termine de implantar, o sea, que no se implante adecuadamente, porque ese útero no está preparado para recibir ese embrión.
Para que ese embrión se implante de manera adecuada, tiene que estar en fase secretora. Tiene que esas glándulas tienen que abrazar al embrión y a darle el abanico de nutrientes que necesita para poder mantenerse viable. Si está en una fase menstrual con ese útero todo desprendido, no, ¿a qué se va a implantar? A nada, a nada, no hay nada ahí que se pueda implantar. Si está en la fase folicular, no hay suficientes glándulas que puedan darle nutrientes a ese embrión, entonces probablemente el embrión muera porque no tiene suficientes nutrientes. En la fase adecuada es la fase secretora. En ese, por ejemplo, en el cuerpo lúteo que se da en la fase luteínica, también porque el cuerpo lúteo, ¿qué produce más? Progesterona. Entonces, si yo tengo mucha progesterona, yo puedo mantener la fase secretora del útero, yo puedo mantener entonces disminuido el pico del LH para que no ocurra otra ovulación. Y todo eso es lo que tratan de controlar, pues no solamente las mujeres que buscan un embarazo, sino también las mujeres que no buscan un embarazo a través de anticonceptivos. Ok, entonces vamos a hablar ahora de esos anticonceptivos, ya teniendo en cuenta, bueno, antes de, ¿alguna duda acerca del ciclo? Ok, miren, ahí arriba también les puse fase folicular, aumentada los estrógenos, fase luteínica o lútea, aumentan los progestágenos. Ok. Hay muchos métodos anticonceptivos en general. Tenemos los anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos, los métodos anticonceptivos de barrera, los que son en creencia loca, ¿verdad? Que vamos a ponerlo ahí. No son locas porque, o sea, tienen sentido, pero no son muy viables. Eh, y los anticonceptivos de emergencia. También están los determinantes o los permanentes, que son pues cuando se excinden o se extirpan pues todas esas anatómicamente partes del cuerpo que pueden llegar o producir el embarazo y por lo tanto jamás se va a producir el embarazo si está en la ausencia de las mismas. Lo que sí tienen que entender es que la mayoría de estos anticonceptivos son principalmente en mujeres. Los hombres tienen poco acceso, la mayoría de los hombres solamente utiliza los métodos de barrera, la vasectomía en casos extremos, y ahora se está determinando un nuevo método anticonceptivo para los hombres para disminuir, pues, o tratar de, o como no obliterar, sino disminuir la producción de semen de manera momentánea, pero todavía no se ha desarrollado completamente. La mayoría de los que se han desarrollado pues son en mujeres. Los principales pues son los métodos anticonceptivos hormonales, los que más se han dado, pues los más populares, mejor dicho. Acá tenemos los combinados, que ahí se combinan formulados de estrógenos más progestágenos. Y básicamente lo que hacen estos es, van a entrar, o sea, déjame poner esto aquí, ya va. Wait, para que sea más fácil para poder. Wait. Ay, si me pegó la computadora.